y quienes vienen de camino, que el Señor apresure sus pasos. Esta noche vamos a continuar con el estudio del Apocalipsis. Hoy nos van a ocupar los capítulos 8 y 9. La semana pasada estudiamos los capítulos 6 y 7. Bueno, decir estudiamos en un tema tan profundo como este, en realidad es comprometido. La semana pasada pasamos por los capítulos 6 y 7. Yo siempre les dejo la inquietud que en sus casas, en sus espacios personales, revisiten estos textos, revisiten esto pidiéndole al Señor sabiduría, y Él, que da en abundancia, les va a enseñar muchas cosas que más bien luego pueden enriquecernos a todos los demás. Pretender que en un espacio de 1 hora y 10 minutos, hora y 15, podamos abarcar toda la simbología y las hipótesis que puede haber alrededor de un texto es muy, muy aventurero. Entonces, pues que lo que estamos haciendo es pasando por los capítulos, marcando algunas de las cosas que nos parecen relevantes y siempre tratando de que tenga algún tipo de sentido para nuestra vida diaria, que no sea solamente algo filosófico, sino que pueda ser algo para nuestra vida diaria. La semana pasada también estaba conversando con el pastor Fernando sobre el tema del Apocalipsis y me decía, no, es que justo hay un texto en el que en el cielo hay silencio por media hora, y me dio la risa porque es precisamente lo que vamos a estudiar hoy, es exactamente el punto hacia donde vamos hoy. Entonces voy a leer los primeros 5 versículos, y luego me voy a devolver en algunas aristas de ellos. Dice, bueno, la semana pasada dejamos al Cordero abriendo los sellos, ¿recuerdan? Y había abierto 6 sellos. Y el libro que el Cordero tenía, habíamos dicho que es el título de propiedad de este planeta, el título de propiedad de la tierra. Y que en todo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, se halló a nadie digno de tomar el libro y de abrir los sellos. Juan se sintió conmovido, compungido, pero un ángel le dijo, no te preocupes, el Cordero es digno, ha sido hallado digno. Y el Cordero tomó, dice la Escritura, que tomó el libro de las manos del que estaba en el trono, o sea, de Dios Padre, y comenzó a abrir los sellos. Con cada uno de los sellos, si recuerdan ustedes, en cada uno de los sellos comenzó un periodo de convulsión, un periodo de problemas grandísimos y difíciles. Y ahora nos aproximamos al 7º sello, y el Cordero lo va a abrir. Les adelanto lo que va a pasar, les hago un spoiler, dicen ahora los chicos, les hago un spoiler. El Cordero lo va a abrir, y esta apertura del 7º sello, lo que trae consigo, lo que acarrea consigo es una nueva sucesión, nada más que ahora no se llaman sellos, sino que se llaman trompetas. Ahora hay 7 ángeles a los que les van a dar unas trompetas. Todo esto es simbólico, por favor. No es que es un mariachi que el Señor tiene allá listo, es simbólico. Entonces hay 7 ángeles que tienen 7 trompetas, y al sonido de cada trompeta se desata una nueva etapa de juicio sobre esta tierra. Vamos a recordar lo que venimos diciendo ya de meses. Creemos que en los momentos en los que todo esto se desarrolle, nosotros como iglesia vamos a haber sido arrebatados, vamos a haber sido quitados, estaremos con el Señor. Y hay una figura simbólica, hay una figura profética que nos da aliciente a creer que la iglesia va a ser arrebatada. En esto no me quise meter mucho cuando tuvimos el estudio. Recuerdan que estudiamos 2 semanas, segunda de Tesalonicenses, que en el que el apóstol Pablo dice, luego nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados, ¿no recuerdan? Bueno, hay una figura profética que nos deja creer que la iglesia va a ser arrebatada, y esa figura es la del profeta Elías. El profeta Elías es un hombre de carne y hueso que vivió hace unos cientos de miles de años en realidad, no cientos de miles, sino miles de años en realidad. Y el profeta Elías no ha muerto, sino que el Señor, en el Antiguo Testamento le conocemos como Jehová. Jehová le dijo, camine por aquí, y mientras Elías iba caminando,
en un carruaje de fuego subió como un torbellino y Elías está en la presencia del Señor sin haber muerto. Elías es la figura profética de por qué creemos que la iglesia va a ser arrebatada. Porque hay muchas personas que no creen eso, nosotros sí lo creemos. Creemos que vamos a ser arrebatados porque hay una figura profética. Hay otra figura profética que es la figura de Noé. Noé se encierra en el arca durante el juicio. ¿Recuerdan el arca de Noé? Noé se encierra en el arca durante el juicio de Dios. Y entonces creemos que Noé es la figura profética, no de la iglesia arrebatada, sino de quienes queden en la tierra durante la tribulación y la gran tribulación. Quería dejar eso ahí para que ustedes lo estudien. Estoy seguro y persuadido que ustedes estudiando aprenden mucho más. Y entonces vamos a entrar ahora al versículo 8, al capítulo 8, que es en realidad lo que nos atañe esta tarde. ¿Le entramos al 8? Sí. ¿Con ganas? Ok, vamos a ello. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como de media hora. Esto es extrañísimo. Permítame decirle que de las cosas extrañas que tiene la Biblia, esto. O sea, ¿cómo llevaba Juan el registro de media hora? Durante la visión de Juan, ¿cómo supo que era media hora? Recuerde que Juan está en visión, o sea que tampoco es que está como revisando el teléfono a ver a qué horas el Señor termina de hablarle. Está, vamos a decir en palabras humanas, en una especie de trance, palabras humanas, pero su espíritu está conectado directamente con el Señor. Y bueno, se hace un silencio como de media hora. Y dice que después de ese silencio, que él vio a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Se abre el séptimo sello, todavía no ha sonado ninguna trompeta, pero hay una antesala. La antesala es de 30 minutos de silencio, y a esto nosotros le vamos a decir, como está escrito ahí, a ver, ¿cómo le vamos a decir a esos 30 minutos de silencio? Expectativa reverente. Si yo les digo a ustedes, padres, madres de familia, o quienes hemos tenido también sobrinos, ¿qué es la reverencia? ¿Qué es reverencia? Si uno le dice a su hijo, a su hija, a su sobrino, a su sobrina, mire, con reverencia, ¿qué quiere decir? Con respeto, con tranquilidad, con orden. El juicio que se va a desatar sobre el planeta, los juicios que van a suceder cuando los ángeles suenen las trompetas, son juicios tan terribles, y son los que vamos a estudiar ahorita mismo, ya mismo. Son juicios tan terribles que en el mismo cielo, donde saben qué es lo que va a pasar, quedan en un silencio reverente. Yo no sé, acá en España, en mi casa somos 3 hermanos. Soy yo el mayor, luego mi hermana y luego mi hermano. Y a veces, solo algunas veces, yo me portaba mal, y entonces mi mamá se enojaba mucho por algo que yo había hecho. Y cuando mi mamá empezaba a regañarme, ¿sabe qué hacían mis 2 hermanos? Temor reverente. Nadie quería ni caminar, y las pocas veces que regañaban a mi hermana o a mi hermano, ¿sabe qué hacía yo? Silencio como de media hora, para que no me involucren a mí en el regaño. En el cielo los ángeles tienen claro qué es lo que va a pasar cuando suenen las 7 trompetas. Y cuando el Cordero abre el último sello y ya van a sonar las trompetas, los ángeles, los espíritus que están ahí en el cielo, hacen un silencio reverente, porque saben lo que se va a desencadenar sobre este planeta. Tal vez no varias, pero algunas cosas importantes acá. Cuando hablamos del juicio de Dios, no estamos hablando de la revancha humana. Cuando estamos leyendo que el juicio de Dios se va a desencadenar sobre este planeta, y que quienes le hayan rechazado, y esto es súper importante, quienes hayan rechazado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, quienes hayan rechazado
lo que el Señor ha hecho por nosotros. Quienes hayan rechazado la sangre que se derramó en esa cruz a favor nuestro, lo único, dice la Escritura, que lo único que les queda es esperar una terrible expectativa de juicio. Eso es lo único que hay, una terrible expectativa de juicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están cansados hoy? Andaban haciendo mucho ejercicio o trabajo. Los veo cansados. Primer apunte. El juicio no es una revancha humana. Aquí no es que a mí la vecina me cae mal y qué rico porque se va a quedar y se la lleva el anticristo puesta. No, el juicio no es una revancha humana. El juicio es una situación que se va a desencadenar sobre este planeta a causa de rechazar el sacrificio del Señor. Quiero hacer aquí otro apunte u otro paréntesis. ¿Cuál es el pecado que condena a las personas al infierno? Piénselo por un segundo. ¿Cuál pecado es el que condena a la gente al infierno? Ruega por nosotros, fuerte, fuerte. ¿Cuál? La blasfemia, no. La codicia, no. Estoy como Maduro, no. Vamos a ver, el pecado que condena a la gente al infierno, voy más allá. Si el infierno es real, el infierno es un lugar espantoso y terrible. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si el infierno es real, el infierno es un lugar espantoso, terrible. ¿Cuál pecado cree usted que pueda cometer un ser humano que le condene a ir a ese lugar tan espantoso y tan terrible? El pecado que nos condena, el apóstol Pablo es un asesino. El apóstol Pablo ya está muerto, fue un asesino y escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Betsabé fue adúltera y está en la línea de sucesión del Señor. El pecado que condena a la gente, iglesia, y esto, iglesia linda, y esto marquémoslo en nuestro corazón, el pecado que condena a la gente al infierno es rechazar la sangre de Cristo. En el infierno no va a haber nadie porque se fumó un cigarrillo. En el infierno no va a haber nadie porque se le fueron las copas. En el infierno no va a haber nadie porque se dio una situación extraña con un billete de 10 euros que nunca más nadie encontró. En el infierno van a estar incluso algunas personas de muy buen nombre, de muy buena reputación, pero que pensaron que la sangre de Cristo no era necesario para ellos. Y por el contrario, el cielo va a estar lleno, pero entiéndame, lleno de asesinos como el apóstol Pablo, de personas con problemas de violencia como el apóstol Pedro, que tomó una espada y le arrancó una oreja a Malco. Va a estar lleno de personas con problemas de moral. Va a estar lleno de personas que hemos cometido todo tipo de errores, pero que en un momento u otro de nuestra vida dijimos: sin la sangre de Cristo yo no valgo y no hay esperanza para mí. El pecado que condena a la gente es rechazar la sangre de Cristo. Amén. Siguiente apunte. Mire todo esto que estamos hablando, porque en el cielo se hizo reverencia y silencio durante media hora. Hay un elemento más que se hizo en el cielo hay un elemento más que yo quisiera tocar, de algo que pasó o que yo creo que está pasando y que debe pasar durante media hora. Dijimos que esto se llama la expectativa reverente. Y pregunté, ¿qué es reverencia? Y dijimos que reverencia es respeto, tener respeto. Nosotros como iglesia, yo creo que a veces no dimensionamos la importancia de cada uno de nuestros servicios. Yo creo que no dimensionamos la importancia de una canción. ¿Alguna vez usted ha venido a la iglesia cargado, cargada, cerró sus ojos, levantó las manos y cantaron la canción que le hace llorar y que le quebranta y que le revuelca? Déjeme ver su mano si le ha sucedido. ¿Alguna vez vino a la iglesia y parece que la vida suya se la contaron al predicador y que se arrancó y empezó a hablar y usted por dentro dijo: mi Dios existe? Eso es para mí. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Verdad que sí? Ahora pregunta, ¿cómo deberíamos comportarnos con la persona que está sentada a la par? Con respeto y reverencia.
Y voy a decir esto con mucha reverencia, con mucho respeto y sin querer ofender a nadie. Esto es un estudio bíblico, abarcamos temas más profundos. Tenemos que aprender a estar quietos. Porque yo no sé si en lo que yo voy pasando para ir al baño por cuarta vez, desconecté de onda a la persona que estaba aquí y que el Espíritu Santo le estaba hablando. ¿Sí me explico? Ni qué decir. Es recontra, absolutamente importante aprender a tener reverencia. Hubo una época, yo sé que ya estoy sonando como los adultos mayores, en mi país le decimos viejillos. Hubo una época en la que mi mamá me volvía a ver y yo sentía un frío por todo el espinazo, porque yo sabía que lo que seguía no era un Amedcito, en la casa vamos a hablar, papi, porque se está portando muy malito. Hubo un tiempo en que mi mamá me volvió a ver y yo sabía que estaba en un problema y que en ese momento debía, si no quería hacer que las cosas fueran peores, sentarme y hacer silencio. Nosotros como iglesia creemos que el Señor Jesús está en medio de lo que hacemos, ¿cierto o falso? Debemos aprender a tener expectativa reverente. Hay veces que uno cree que la gente, hermano, parece que es que anda hormigas en las bolsas del pantalón, y es me levanto, voy, me levanto, vengo, me levanto, vuelvo, me levanto, voy, me levanto, vengo, le paso por encima al de la par, me le quito del día. Y yo no tengo la menor idea, es que por eso es lo que estoy tratando de explicar. Yo no tengo la menor idea cuál elemento de todo lo que está pasando es lo que Dios iba a usar para tocar esa vida. Pero sí tengo la idea de que yo no quiero ser yo el que le estorbe. Usamos versículos como que no hay que ser piedra de tropiezo. Claro, y está muy bien, no seamos piedra de tropiezo. Pero ¿por qué no analizamos eso con respecto a nuestra reverencia? Hay gritos que lo desconcentran a uno. En mi país se daba mucho, se puso de moda un tema que cuando uno estaba predicando, la gente le decía, dígalo pastor, dígalo. Si le gustaba lo que yo estaba diciendo, la gente le decía, dígalo pastor, dígalo. Dígame usted, Jorge, dígalo pastor. Así, fuerte, pero fuerte. Dígalo, pastor. Sí, ahora usted afina. Dígalo, pastor. Y así se ponía. Y uno estaba predicando y la gente le gritaba de todo lado. A ver, grítenme ustedes de donde estén. Dígalo, pastor. Sí, llegó un momento en que tuve que decirle, hermanos, por favor, hagan silencio, que no sé lo que estoy diciendo. Temor reverente. ¿Sí me estoy explicando? Hay veces que el culto parece un bazar. Hay veces que el culto parece la feria del chocolate. Y tenemos que aprender con un pellizquito aquí, con un jaloncito de oreja allá, eso no se debe decir por tele, pero bueno. Y nosotros mismos a estar quietos. Yo no sé si usted sabe, pero el pastor de nuestra congregación se distrae si uno está para allá y para acá. Hay sermones que se hubieran terminado 15, 20 minutos antes, pero lo distraen y él tiene que volver a empezar. Entonces, si queremos salir más temprano, tengamos reverencia. En el cielo hay reverencia y en la iglesia también debe haber reverencia. Amén. Amén. Y ahora sí, arrancamos con las trompetas. Arrancamos con las trompetas. Inicia un nuevo ciclo de juicio, que son las 7 trompetas. Y resulta que antes de que empiecen las trompetas, leímos que un ángel tiene en sus manos el incienso, que son las oraciones, y que toma fuego del altar y lo tira sobre la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Eso es como para empezar. Y arrancamos ahora en el versículo 6. Recuerde esto, las oraciones importan. Eso es lo que quiero decir con esto. Hay oraciones que usted y yo no recordamos ni siquiera que las hicimos. El Señor las tiene en una redoma en el cielo. Hay cosas que algún día pedimos y que ni recordamos. El Señor lo tiene en una redoma en el cielo. Las oraciones importan, son importantes. La oración es importante, es muy importante. Y ahora yo voy a ir leyendo. Ahí están las citas. Yo creo que esto luego lo ponen en el grupo de la iglesia, ¿no es cierto? Para que puedan tener la imagen. Y vamos a ir leyendo los toques de las trompetas y el simbolismo de cada una de las cosas que suceden. Dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. Ok, suena la primera trompeta.
Y hay algo extraño, hay granizo, fuego y sangre, que son mezclados en el cielo. Todo eso es simbólico. Y es lanzado sobre la tierra. Pero sí nos dice, y sí entendemos, que la tercera parte de los árboles fueron quemados y que la hierba verde se quemó. Y aquí vemos un primer juicio de Dios sobre la humanidad que le ha rechazado, la humanidad que solo le buscaba por el pan que perece, la humanidad que se burló de los cristianos, la humanidad que se burló de Cristo. Viene ese juicio terrible por haber rechazado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y el primer elemento de este ciclo de juicios que Dios utiliza es que hay un gran incendio, hay un incendio descomunal. Cuando yo llegué a este país en el mes de julio con mi esposa, era verano, pleno verano. ¿Recuerdan el verano del año pasado? ¿Qué calores hizo? Y no sé si recuerda la cantidad de incendios que hubo. Muchos incendios forestales, muchos incendios forestales. Y los incendios causan una serie de elementos como más calor, o sea, era verano y con fuego, más calor. Hay ceniza, hay polvo, hay oscuridad, hay humo. Los incendios son mucho más peligrosos de lo que nosotros imaginamos. Y durante aquel periodo, algunas de las cosas con las que va a tener que bregar la humanidad y el anticristo en su gobierno, en su influencia casi que a lo largo de todos los continentes y los bloques políticos, es que van a desatarse muchos incendios. Muchos, no uno ni dos, muchos. Al grado que deje de ser algo anecdótico y se convierta en algo realmente difícil de sobrellevar, difícil de vivir. Sé que iban a gritar amén, pero bueno. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora imagínense por favor de verdad las grandes extensiones, por ejemplo en el Brasil, el Mato Grosso, por ejemplo, grandes extensiones de tierra que están ardiendo. Hay una cantidad de fuegos que están descontrolados. Y en medio de todo ese descontrol, como si fuera poco, ahora hay un nuevo paso en el juicio de Dios sobre la humanidad. Y ahora lo que sucede es que es afectado el mar. Es afectado el mar. Voy a tomar agua un momentito. Todos los científicos que saben algo de biología están de acuerdo que del mar mana la vida, excepto la vida humana, que todos los ecosistemas que nosotros conocemos iniciaron en el mar. Las algas y los microorganismos y los organismos unicelulares que comienzan a alimentarse, todo esto inició en el mar. El mar es fundamental para nuestra vida. Quizá no tengamos conciencia de cuán importante es el mar para nosotros, por eso lo ensuciamos tanto, pero el mar es trascendental para la vida humana. Sin el mar, la vida humana no sería posible. Y no solamente por los peces o los pescados que consumimos, sino por todo lo que sucede alrededor. Pero como esta humanidad de la que estamos hablando es una humanidad que ha rechazado la sangre de Cristo, ha rechazado el perdón del Cordero, no queda otra mano. Dios solo tiene dos manos, y esto es importante que lo entendamos. Dios solo tiene dos manos, la mano de la gracia, la mano del perdón, la mano del amor. Y si usted rechaza esa mano, la que tiene que lidiar ahora va a ser con la mano del juicio y la mano del castigo. ¿Sí me explico? Y esta humanidad es la humanidad que ha rechazado la sangre de Cristo. Y ahora esta humanidad tiene que lidiar única y exclusivamente con la mano del juicio y del castigo. Y entonces sucede que dice que algo como una montaña de fuego. ¿Qué cree usted que puede hacer esa montaña de fuego? ¿A qué se le parece esa descripción? A un volcán. No sé si usted sabe que hay más volcanes subterráneos que volcanes sobre la faz de la tierra. Hay más volcanes bajo el agua que volcanes sobre la tierra. Los que medio saben de esto opinan que lo que va a pasar es que va a haber una explosión extraordinaria. Los volcanes acumulan fuerza, acumulan energía durante cientos y cientos y cientos de años.
Hay volcanes que han explotado y han cambiado el clima de todo el planeta durante decenas de años. Por ejemplo, el volcán Krakatoa. Cuando el volcán Krakatoa explotó, nunca había oído de ese. Ahí se los dejo de tarea y me lo recuerdan el domingo y me dicen, sí, pastor, ya lo busqué. Excelente. Cuando el volcán Krakatoa explotó, hubo oscuridad a causa de la cantidad de cenizas que lanzó al aire. Bajó la temperatura. A kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia hubo menos sol. Bajó la temperatura. Ahora, no tenemos la menor idea. No tenemos la menor idea de cuántos volcanes hay submarinos. Y no sabemos exactamente cuándo y cómo y para qué están guardando esa energía, excepto que sí sabemos que puede ser usada por Dios para traer juicio sobre la humanidad que le ha rechazado. Y hago ese énfasis una y otra vez. Este no es un Dios enfermo que se deleita en castigar a la gente. Este es un Dios que le ha dado a la humanidad miles de años de oportunidad, que entregó a su propio Hijo para que todo aquel que en Él cree no se muera, sino que tenga vida eterna. Amén. Va a haber una gran mortandad marina, posiblemente un volcán submarino. Inclusive hay otros estudiosos que piensan que puede ser un problema atómico. ¿Recuerdan en Japón cuando la estación nuclear, una estación nuclear de Fukushima, tuvo problemas y explotó y contaminó el agua y contaminó el ambiente? Bueno, algo de esto va a pasar. Mi tesis es el volcán, pero algo de esto va a pasar. Y entonces esta humanidad que está viviendo sin Dios va a estar lidiando con incendios y ahora va a estar lidiando con maremotos, volcanes, escasez de comida, va a estar lidiando con que los barcos, dice que la cantidad de naves que hay en alta mar que estén cerca van a verse alteradas, van a hundirse muchas de ellas. Versículo 10. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Ahora suena la tercera trompeta y hay un nuevo juicio de Dios sobre las aguas. Ahora no sobre el mar, sino sobre el agua dulce. Ahora el juicio se desata sobre las fuentes de las aguas. Y yo no sé usted la última vez que tomó agua y se dio cuenta que el agua es buenísima. El agua se necesita para vivir, el agua se necesita para bañarse, el agua se necesita para cocinar, el agua se necesita para beber. El agua es fundamental para la vida humana. La mayor parte de nuestro cuerpo es agua. La mayor parte de lo que somos es agua, es líquido. El agua es fundamental. Y en este momento del juicio suena la tercera trompeta y algo va a pasar. Hoy hace 8 días dijimos, o más bien la semana pasada dijimos que la Biblia siempre debe entenderse en forma literal. ¿Alguien lo recuerda? Excepto cuando sea imposible. Entonces aquí dice que una estrella fue echada sobre el mar. Las estrellas, sobre las fuentes de las aguas. Claramente no está hablando de una gran estrella literal porque no cabe sobre el planeta. Entonces está hablando de algo que espiritualmente va a desencadenar otro algo. Y lo que va a pasar, en mi opinión, es que la humanidad lleva años de años, los ejércitos, los países importantes llevan muchos años jugando y tentando con el tema nuclear. Jugando y tentando con el tema nuclear. Amenazándose unos a otros con que quién tiene la bomba más grande, quién tiene lo que puede hacer más daño a nivel nuclear, cuál es el que tiene las ojivas nucleares más grandes, cuál tiene lo que puede llegar más lejos para destruir un país u otro. Y en algún momento de todo este caos planetario que va a estar sucediendo, a alguien se le va a ir el dedo y va a oprimir el botón que no debió oprimir. Y va a haber un caos nuclear que va a afectar las fuentes de las aguas, se van a contaminar. La palabra ajenjo, que es como se llama la estrella, la palabra ajenjo lo que significa es amargo. O sea que las aguas se van a hacer insalubres, van a hacerse amargas. Claramente está hablando de una contaminación de las fuentes de las aguas. Entonces imagínense cómo va esta progresión de eventos que empezamos con fuego. Ahora suponemos que puede haber algún tipo de explosión volcánica en el mar que deja
el mar destrozado, los mares. Y como si fuera poco, ahora hay un problema nuclear que contamina las fuentes de las aguas, o muchos problemas nucleares que contaminan las fuentes de las aguas. Y como si eso fuera poco, todavía nos faltan 4 trompetas más. Vamos al 12, dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche. Claro, ahora imagínense lo que le decía: hay grandes incendios, la tercera parte de todo lo que es hierba y verde está incendiado. La cantidad de humo que se está lanzando a la atmósfera hace que se ponga todo más oscuro. Como si fuera poco, explota uno o muchos volcanes subterráneos, una cadena volcánica puede explotar a la vez, y comienza a lanzar también ceniza. Depende de cómo sea el movimiento telúrico, de cómo sean los temblores, el volcán puede incluso asomarse sobre el agua y comenzar a lanzar ceniza al medio ambiente. Y como si fuera poco, hay un problema nuclear que daña las aguas, pero también comienza a lanzar al medio ambiente elementos químicos y atómicos. Y entonces es muy posible que todos estos elementos creen una capa que impida que el sol llegue hasta cada una de las personas que están a la tierra. Y entonces, además, va a bajar la temperatura. Nosotros que venimos saliendo de un invierno extraño, fue muy frío este invierno, ¿cierto? Bueno, pues ahora imagínense la tercera parte de la poca luz de sol que hay aquí en invierno quitada. O sea, 8 horas de noche más 8 horas del día, pero ahora todo oscuro. Y lo que queda es tóxico, lo que queda es contaminante. Y versículo 13 dice: y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. O sea, vea cómo está la cosa. La tenemos como para una telenovela latinoamericana, ¿verdad? La situación, o sea, fatal. Y lo que sigue es tan terrible que un ángel le avisa a Juan y le dice 3 ayes: ay, 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 lo que se le viene a la humanidad a causa de los próximos 3 toques de trompeta. Y entonces vamos a ver, ahora sí avanzamos hasta el capítulo 9 y empezamos en el versículo 1 del capítulo 9, cuando dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Permítame decirle que este es un lugar que nadie sabe cuál es un lugar espiritual, número 1. El pozo del abismo es un lugar espiritual, y dentro hay una serie de espíritus inmundos, lo que nosotros conocemos como demonios, que son tan terribles que Dios no ha permitido que tengan interacción con la humanidad. O sea, vea cómo es el planeta Tierra en este momento. Vea cómo estamos de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, de violencia infantil, de pornografía infantil, de guerras, de muertes. Y calcule que hay seres espirituales que son tan nefastos que Dios no ha permitido que tengan contacto con la humanidad. No sé si me explico cuando digo calcule, es una frase muy de costarricense. Significa extrapolemos, pensemos, si esto es ahora, ¿cómo será cuando Dios diga: ok, suéltelo todo? Y no es que Dios los va a enviar, no me malinterprete, es que Dios va a permitir que empiecen su operación. Y ahora note por favor la descripción de estos seres espirituales que van a estar operando. Dice que están cerrados con llave, pero que a este ser espiritual le dieron la llave y él puede abrirla. Versículo 2 dice: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran hombre, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas. ¿Sí saben qué es una langosta? El bichito este que se come, el insecto que se come los sembradillos, un grillo, vale. La langosta es más grande, pero oiga qué langostas más extrañas. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Alguno de ustedes lo ha picado un escorpión? Eso es terriblemente doloroso. A mí no me ha picado, pero a una persona al lado mío le ha picado, y es espantoso oír la gente gritando del dolor del escorpión. Y estos seres espirituales
El Espíritu Santo los compara. Recuerde que todo esto es simbólico. Hace la analogía, lo simboliza con escorpiones, o sea que tienen un piquete brutalmente doloroso. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Ve que no son grillos comunes y corrientes, o sea, no comen pasto, no comen zacate, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Sola y solamente van a hacer daño a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Una vez más, Dios cuida de su pueblo. Durante la gran tribulación, dijimos la semana pasada que iba a haber personas que sí iban a estar predicando. ¿Recuerdan eso? Y que iba a haber personas que iban a entregar su corazón al Señor, pero que les iba a costar muy posiblemente sus vidas. Pues de esta plaga el Señor a ellos sí los va a librar. Pero estos seres espirituales que pican como escorpiones, van a picar a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen. Usted tiene ahí el versículo 5 en su mano. Note por favor esto es terrible. Dice, les fue dado no que los matasen, sino que los ¿qué? Los atormentasen. Aquí estamos hablando de seres espirituales, demoníacos, poderosos, que van a estar encargados no de matar a la gente. Ellos no van a levantar a unos contra otros para matarlos, pero lo que van a hacer es atormentarlos. Quiero hacer como un ejemplo en pequeñito. ¿Alguna vez ha tenido una racha en su vida en la que tiene 3, 4 problemas a la vez y como que en vez de solucionarse se pone uno peor y logra controlar uno y el otro se le desordena y va tapando y se le sale el aquel y sí? Y uno se siente atormentado, se siente cansado. Y lo uniquito que tenía bien, que tal vez era su relación con su esposito o con su esposita, se le desordena también. Y entonces comienza a trabajar en su relación con su esposo o su esposa y se le desordena lo económico. Y comienza a meter horas extras en el trabajo y entonces ahora en la casa le dicen que usted nunca está en la casa, que se sienten solos, ¿sí? ¿Qué tormento más terrible es ese? Bueno, pero ahora calcule que eso no es nada a la par de que estos seres inmundos van a ser enviados sobre la humanidad para precisamente atormentar. Atormentar. Quería hacer esa... Es tormento. No los matan, pero es tormento. Y el daño que nos hace estar atormentados es algo terrible. Terrible. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. O sea, es un tiempo definido. Y su tormento es como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Aquí lo que estamos pensando es una gran cantidad de intentos de suicidio. Los hombres buscarán la muerte. La salud mental de las personas va a estar tan dañada. La corrupción espiritual va a ser tanta. La corrupción moral va a ser tanta que va a haber un mundo sin esperanza. Y la gente va a querer morirse. Eso es intentos de suicidio. Buscarán la muerte, pero no la hallarán. O sea, tras de eso ni para suicidarse va a servir la gente. Qué cosa tan terrible. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y vea por qué le digo que son seres espirituales, extraños estos. Son seres espirituales. Dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En sus cabezas tenían como coronas de oro. Note por favor el uso de la palabra como. ¿Cómo? O sea, no dice que es que tenía coronas de oro, sino como coronas de oro. Son símbolos, dice, se parece. Está utilizando una palabra para explicar otra. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabellos como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. O sea, son un ejército espiritual terrible. O sea, lo que Juan ve
Es indescriptible. Cara de hombre, dientes de león, cabello de mujer, como con coronas. Tienen alas que hacen muchos ruidos, parecen caballos listos para la batalla. Pero además dice que tienen un guía, que tienen un alguien que los guía, que tienen un alguien que está por encima de ellos, que es el rey de ellos y que se llama Abadón, y en griego Apolión. Esa palabra Abadón y Apolión, ambas lo que significan es el destructor. El destructor. Eso significan, Abadón y Apolión significan destructor. Entonces aquí lo que dice el texto, o lo que nos simboliza, es que el espíritu, el anhelo que va a haber en aquel tiempo es de destruir, de hacer daño, de herir, de maltratar. Y ese es el primer ay nada más, porque dice el versículo 12, el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes más después de esto. Claro, a causa de todo lo que ha estado sucediendo, los incendios, la oscuridad, terremotos, la condición de la vida de la gente va a ser espantosa, va a ser terrible. Y entonces la gente va a buscar morir y no va a encontrar ni siquiera la muerte. Vamos a estar hablando de una situación sobre este planeta con unos daños emocionales, salud emocional destrozada, salud física destrozada. La gente va a buscar morir y no lo va a hallar. Y el versículo 13, todavía faltan 2 trompetas, falta la sexta y la séptima, que son terribles, todavía peores. Y vamos a ver qué dice. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados. Ve lo que le digo, aquí hay otro tipo de seres espirituales que están atados, que Dios no ha permitido que tengan interacción con la humanidad. Dios no ha permitido que tengan interacción con la humanidad. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Lo que pasa es que ahora sí los van a soltar. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Okay, la plaga de langostas atormentó, pero no mató, ¿cierto? Durante 5 meses. Pero ahora al final de esos 5 meses, dice la escritura que el Señor va a soltar, dio orden para que soltaran a esos ángeles, que son ángeles, son seres espirituales, demoníacos, claramente con una voluntad de destrucción, con una voluntad de mortandad, con una muerte. Ahora usted puede imaginarse que a causa de todas las plagas que venimos hablando, va a haber hambruna, va a haber escasez, va a haber necesidad, va a haber frío extremo, va a haber mala calidad del aire, va a haber mala calidad de vida, la salud mental va a haber estado destrozada, los intentos de suicidio van a dispararse, van a multiplicarse por mucho, pero que ahora sí viene una plaga de muerte, y son estos 4 seres espirituales los que la van a organizar, para decirlo de alguna manera. Van a organizarla y están atados en el río Éufrates. Versículo 16. Y oí el número de los ejércitos de los jinetes, era 200 millones. Yo oí su número. Aquí quiero parar un momentito. Yo quiero pedirle su atención. Pedirle su atención. A veces nos distraemos y hay cosas que nos distraen y tengo la percepción que es espiritual más que otra cosa. Tenemos que concentrarnos en esto. En el momento en que Juan escribe el Apocalipsis, no existían 200 millones de personas sobre este planeta. Pero Juan oye, en la sala del trono donde él está, Juan oye que hay unos jinetes que se preparan para la guerra y que van a hacer la guerra y que van a cruzar el río Éufrates. Eso lo vamos a ver más adelante. Y que van a cruzar el río Éufrates. Y hay 2 cosas. La primera cosa es que en el momento en el que Juan escribe el Apocalipsis, el Éufrates es un río muy grande, es un río enorme, es un río que es muy difícil de cruzar en aquel momento, hace 2000 años. Pero si usted va y busca hoy, y yo le invito a que lo haga por favor, si usted va y busca hoy imágenes y lo pone así en Google, dicen ustedes, Google. Si ustedes buscan en Google y escriben imágenes del río Éufrates seco, van a darse cuenta que el río Éufrates lleva años de estarse secando. Poco a poco se ha estado secando. Hay una serie de represas
que han controlado el flujo de agua, pero además ha habido una gran escasez de agua en el territorio de Irak, que es por donde pasa el río Éufrates al día de hoy. Entonces, número uno, Juan dice que estos jinetes están para cruzar el Éufrates, y en aquel entonces era como, ¿cómo va a cruzar el Éufrates? Y eso es un río gigantesco. Bueno, hoy día está casi seco. Pero en segundo lugar, Juan dice que él oyó el número de los jinetes que están prestos para la guerra y que el número es 200 millones de jinetes, o sea, 200 millones de soldados. Como hecho anecdótico, es solo una anécdota. Número uno, en el tiempo que Juan escribió esto, sobre todo el planeta Tierra, no existían 200 millones de personas. No y no y no. No habían 200 millones de personas vivas. Entonces, y durante muchos años no hubo 200 millones de personas vivas. Pero por allá del año 1970 y tantos, digamos 1980, deme unos años ahí de margen, por favor, vea que no traigo notas, voy de puro corazón. En China se desató una carnicería, una cosa terrible, espantosa, que se llamó la batalla, la revolución cultural de Mao. Mao Zedong fue un líder que inició una revolución cultural que en realidad fue una ola de asesinatos indiscriminada, e impuso un sistema de gobierno, da lo mismo cuál, es de izquierdas, pero da lo mismo cuál. Y con este sistema de gobierno, todos los ciudadanos chinos, tanto hombres como mujeres, eran milicianos, tenían que recibir entrenamiento militar. Resulta que más o menos hacia el año 1970 y finales u 80, principios, Mao Zedong Mao Zedong dijo en una declaración que el Partido Comunista Chino ya tenía en aquel momento 200 millones de milicianos capacitados, armados y listos para la guerra. Es muy curioso que un líder político ateo, que un líder político cuyas filosofías no tienen nada que ver con la Biblia, haya dicho en su momento que solo su partido tenía 200 millones de milicianos listos para la guerra, que es exactamente el número que usa Juan. ¿Quiere decir esto que los chinos son el anticristo? No, nada más lo que quiere decir es que ya hay en este planeta ejércitos capaces de movilizar 200 millones de personas, ¿sí? Y que cosas que cuando Juan las escribió sonaban como a la guerra de las galaxias, hoy día son absolutamente posibles. ¿Por qué yo le digo que el agua, por ejemplo, en la tercera trompeta, que el agua puede contaminarse por cuestiones atómicas? ¿Por qué le digo eso? ¿Usted cree que eso es algo posible o no? Claro, cuando Juan lo escribió, no. Nosotros estamos viviendo épocas emocionantísimas. Quien sabe leer los tiempos y las sazones se da cuenta que estamos viviendo todo esto que está aquí. Lo estamos viviendo en micro, ¿sí o no? Vimos incendios, hemos visto incendios. Hemos visto guerras, estamos en una guerra. Solo en Ucrania y Rusia se está matando a la gente todos los días y a cada rato. Acabamos de pasar por una guerra de 12 días entre Israel, Estados Unidos e Irán. Acabamos de terminar un combate muy fiero, muy fuerte entre Israel y los militantes de Hamas. No con Gaza, por favor, hermanos, nosotros tenemos que ser sabios. Hamas es una organización criminal, terrorista, y contra ellos estaba combatiendo el Estado de Israel, no contra Gaza. Eso es, tenemos que aprender a hablar y filtrar las noticias nosotros, que no nos coman el coco. Todo esto, vivimos en épocas en las que la gente busca morir a causa de sus problemas, a causa de los cobros gota a gota. En mi país es una de las fuentes número uno de intento de suicidio, el gota a gota. Vivimos todo esto que está aquí, ya lo estamos viviendo en micro. Ahora calcule la miseria de la humanidad cuando esto se multiplique a nivel mundial. Va a ser algo terrible. Y entonces Juan oye que son 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y de zafiro y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Piensa en una persona de hace 2000 años, en la isla de Patmos, en el mar Egeo, una isla donde solo hay cabras, al día de hoy, cuando Juan, yo creo que ni cabras había, que en una visión ve un tanque de guerra,
un Marcaba del ejército de Israel, por ejemplo. Piense por favor en un tanque de guerra. Dice Juan que él ve que de la boca escupen fuego. Ve que son brillantes. Claro, Juan está viendo cosas que no tiene palabras en su idioma para decir. Juan no pudo escribir, vi un tanque de guerra Marcaba 16. No puede decir eso. Entonces lo que describe es lo que se acerca en su vocabulario. Dice, y el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a las serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. No tuve la creatividad para hacerlo, qué pena, pero si yo les leo eso y pusiese ahí la imagen de un tanque, ustedes se darían cuenta que estoy describiendo un tanque. Ustedes mismos se darían cuenta que estoy describiendo un tanque. Y ahora en el versículo 20, ya nos estamos acercando a terminar el día de hoy. ¿Qué hora es? ¿Por qué voy tan rápido? Faltan 8. En la mesa me ayudan a pasar el versículo 20. Ya vamos a terminar. Yo quisiera que esos dos versículos los leamos juntos. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Los ven? ¿Sí los ven? ¿Los alcanzan a ver? Igual usted los tiene ahí. Vamos a leerlos juntos. Dice 1, 2, 3. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Toda esa lista de pecados no es la que condenó a estos hombres. Ahí lo dice claramente. Vea que yo a veces parece que sé lo que estoy diciendo y voy a terminar exactamente donde empecé. ¿Cuál es el pecado que va a condenar a toda esta gente? Que no se arrepintieron. No fueron los hurtos, no fue la fornicación, no fue la hechicería. Espero estarme explicando correctamente. Es un recurso didáctico. No es que quiero que vayan a hacerlo. No le estoy diciendo que es que eso no importa. Lo que digo es, ese no es el pecado que mata a la gente. El pecado más terrible es el de la soberbia de corazón. Y a mí me gusta siempre a todas estas cosas ponerle un tinte que podamos utilizar en nuestro día a día. Usted puede tener muchos errores. No creo que tenga tantos como yo. Usted puede ser dado a pasiones humanas, de las más bajas hasta las más altas. Usted puede tener un amor desmedido por el dinero. Usted puede tener una pasión desmedida por el sexo. Usted puede tener una pasión desmedida por la mentira. Usted puede ser ludópata. Usted puede ser todas las cosas negativas que quiera hacer. Pero si usted humilla su cerviz y le dice, Señor, este soy yo y mis miserias, ayúdame, ¿sabe qué haría el Señor por usted? Le lavaría con su sangre preciosa, le levantaría y le restauraría. Pero usted puede ser una persona que se considere buena, que no tome, que no fume, que no baile pegado, que tenga la letra bonita. Pero si en usted está el orgullo de decir, yo a Cristo no lo necesito, permítame decirle que está en una de las situaciones más peligrosas que puede estar un hombre. Esta humanidad, después de que vio a Dios ejecutar juicios sobre la tierra, cosas que a todas luces no eran normales. Esta humanidad de la que nos habla ahí son hombres que vieron el arrebato de la iglesia y prefirieron creer que vinieron los extraterrestres en sus naves nodrizas y nos llevaron. Esta humanidad que está ahí son hombres que han visto esta tierra prácticamente colapsar en cuanto a sus recursos naturales, sus recursos hídricos. Y ni aún así se arrepintieron. Ni aún así buscaron el rostro de Dios. Y cuando alguien rechaza la mano de la gracia de Dios, no queda nada sino una horrible expectación de juicio. No queda nada. Sin la gracia de Dios, ninguno de nosotros que estamos aquí servimos para nada. Bueno, por lo menos yo, no sé ustedes, yo sirvo para nada. Y a veces con la gracia de Dios, usted puede tener muchos errores, pero sea dócil al perdón.
que en su boca sea fácil la palabra perdóneme, discúlpeme. Si nosotros nos entrenamos en pedirnos perdón entre nosotros, nuestro corazón se va haciendo más suave también para decirle, Señor, perdóname. No sé si me explico esto. Seamos dóciles a cuando estamos haciendo las cosas mal. Empezamos hablando esta noche, comenzamos enseñando sobre la expectativa reverente. Aprendamos a que algunas veces nos pueden decir, hermano, siéntese ahí, deje de hacer ruido. Aprendamos que algunas veces nos pueden decir, Ahmed, Fernando, el pastor Fernando me lo ha dicho alguna vez, y Ahmed, esa palabra aquí en España no significa lo que usted cree, no la use. ¿Qué puedo? Ponerme a decirle, y a mí nadie me tiene, yo para qué vine. ¿Sí me explico? O decirle, no, pastor, está bien. Creo que no me estoy explicando muy bien. Aquí yo había apuntado, lloran y gritan. Yo creo que tenemos que ser más dóciles. Más dóciles. Nuestros matrimonios no se consumen, sino más que por el orgullo. Nuestras finanzas se consumen más que por el qué dirán. Y tenemos que aprender a humillarnos. Cuando alguien pide perdón, de esto soy una frase, se la dijo un amigo un día de estos, no sé si mi esposa me escuchó, como ella a veces me escucha así por detrás, estaba contándole a un amigo una historia que leí, y es que en una manada de lobos, cuando el macho alfa está enfermo, el macho alfa copula con todas las lobas, come lo mejor, pero cuando el macho alfa se enferma o se pone viejo, las mismas lobas lo atacan, las mismas lobas lo muerden, porque para nosotros, en nuestra incapacidad humana, asociamos la debilidad con pedir perdón, asociamos tener la razón con ser el fuerte, porque si yo estoy discutiendo con Marisol y yo tengo la razón, ¿sabe quién es el fuerte? ¿Quién es el fuerte? No, es fuerte el que pide perdón primero. Tener la razón no es garantía. Tener la razón no es garantía de estar en el lado correcto de la historia ni del río. La persona más dócil no es la más débil. No tengamos miedo que los lobos nos muerdan. Espiritualmente tenemos que aprender a ser dóciles. Dóciles. En una oportunidad, ¿por qué estoy hablando de esto si no me toca predicar hoy? En una oportunidad el rey David cometió un pecado terrible. Se acostó con una mujer casada, con una vecina de nombre Betsabé, y la embarazó. Se acostó repetidamente con ella y la embarazó. Con la situación tan difícil que el esposo de Betsabé estaba peleando una guerra a nombre de David, de nombre Urías. Y entonces David mandó llamar a Urías y lo emborrachó, o se emborrachó con él, y le dijo, vaya, duerma con su mujer, con la esperanza de que Urías embarazara a Betsabé, bueno, no la embarazara, de que se acostara con Betsabé para hacer pasar el embarazo como de él. Y Urías le dijo, no, yo no puedo salir a dormir con mi mujer hoy, yo voy a dormir en el patio, al descampado, porque los soldados de mi señor están allá arriesgándose la vida. ¿Y qué tipo de hombre sería yo si duermo con mi esposa hoy? Y David se ensoberbeció, y en vez de humillarse, lo mandó matar para poder casarse con la viuda. Asegurémonos de no tener esa actitud de David. Muchas veces queremos tener tanto la razón que no nos arrepentimos. Muchas veces estamos viendo que lo que creemos tener, por cierto, se desborona alrededor nuestro, pero preferimos tener la razón y no nos arrepentimos. El más fuerte es quien primero busca arrepentirse. El hombre más fuerte, la mujer más fuerte de esta congregación no es el que ora más, ni el que ayuna más, ni el que se sabe más versículos, ni el que le toca predicar más veces los domingos. El hombre y la mujer más fuerte de esta congregación es quien pueda mirar a quien sea, ¿no? Y decirle, perdón, creo que te hice daño. Perdón, creo que dije algo que no debía haber dicho. Perdón, creo que he estado tratando de brillar yo más que la luz de Cristo. Perdón. Es feo que a uno lo corrijan. Horrible. ¿Quién de nosotros sale de la casa y dice, voy a ir a hacer todas las cosas bien mal? Nadie. Todos creemos que estamos haciendo lo correcto.
Y cuando una autoridad nos dice no es así, es asá, nos sentimos mal muchas veces. Pero se requiere fortaleza de espíritu para decir, gracias pastor, voy a tomar la corrección en cuenta y voy a encajarla y me voy a arrepentir. Esas son las personas más fuertes que hay en el reino de los cielos. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Y damos las gracias a las personas que nos siguieron a través de los canales electrónicos o quienes nos van a